Gentío es un movimiento en el que está muy de lleno nuestro invitado, Ramón Monchi Estrella, abogado de la República. Ha ocupado posiciones importantes en estos gremios y también ha sido aspirante a posiciones políticas. Y aquí lo tenemos hoy para conversar sobre muchos aspectos. Buenos días, Monchi. Buenos días, buen año. Amén, amén. Que tal vez hubiese sido una buena cara para Santiago que no tiene diputados. Bueno. 18, no se sienten. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que han propuesto? Yo me pregunto, internamente, 18 diputados, llevamos un año y 6 meses de gestión, y cuáles son las iniciativas desde Santiago que se han hecho. No solamente iniciativas de ley, sino de resoluciones respecto a distintas comunidades, porque el diputado tiene una función, que es velar por que en el presupuesto, pienso que es la ley económica más importante que se hace en el país, sus comunidades estén representadas. Asignaciones importantes para... Sí, que estén representadas en el presupuesto, que tú puedas decir cuando se apruebe el presupuesto, bueno, yo soy representante de los sectores, para poner un ejemplo, de Baitoa. En Baitoa se va a construir, porque está en el presupuesto, la carretera tal. En Baitoa se va a hacer el hospital tal, o problemas sustanciales de este país. ¿Cuántas veces se ha dado el primer Picasso para hacer el alcantarillado sanitario de Licey al Medio? ¿Cuántas veces? Yo tengo desde que estoy consciente, de que puedo recordar, que siempre se ha trabajado para que y se ha planteado que hay que hacerle un alcantarillado sanitario a Licey al Medio, que vive, es una población que no tiene cloaca y que construyen urbanizaciones que tampoco tienen. Sí, esa es la dinámica. ¿Cuál es la fiscalización que han hecho los diputados respecto a los funcionarios que tienen que ver con su comunidad? Y en este aspecto yo quiero plantear Licey al Medio, por ejemplo. Licey al Medio, un general que ahora está involucrado inclusive en estos casos sonados que lleva la Procuraduría General de la República, debió el río Licey. Si le quitó su cauce para ampliar una propiedad ecoturística que él está haciendo. ¿Cómo? Él lo debió, es decir, y el Ministerio de Medio Ambiente, ni este ni el anterior. Bien, gracias. Han hecho nada, y han ido y lo que dicen es un asunto que ya está de hecho como tal. Y ese señor compró a todas las casitas que estaban alrededor del río y lo quitó de ahí, le compró, le pagó. Ahora resulta que se ve que no era dinero de él, sino otro dinero recogido por otras vías. Pero ¿dónde están los diputados que debieran fiscalizar que el Ministerio de Medio Ambiente cumpla con observar lo que pasa? En la batalla de la fe. Pero lo otro, nosotros tenemos ese río Licey, que recibe todos los desperdicios de toda la granja, pero no solamente de la granja, recibe también los desperdicios del vertedero de Tamboril, que está a cielo abierto en la plena montaña, y que cuando llueve tapa el río Licey, sobre todo en la parte que va desde Boca de Licey hasta el centro de la población de Tamboril, y por eso ha habido muchas inundaciones en el Calientísimo, en esa parte, que lo tapa totalmente de basura el río cuando llueve, y entonces se tira hacia la ciudad. Y no solamente el ayuntamiento, es decir, hay una parte que debe vigilarse respecto a eso. Entonces uno se pregunta cuál es la función. A mí lo que ha pasado
en los últimos 2 meses en el Congreso de la República, en la Cámara de Diputados fundamentalmente, me da vergüenza ajena, porque decir que en 2 décadas no se ha podido aprobar una ley sustancial y que la población la espera con ansiedad, como es el Código Penal, en el cual no solamente se están discutiendo derechos abstractos o posibles derechos futuros de una persona, sino que se están discutiendo cuestiones de relevancia como el sicariato, por ejemplo, como la criminalidad organizada. Este país no tiene una ley, no tiene normativa, no tiene tipos penales que castiguen la autoría inmediata, que posibiliten llegar a la cúspide del crimen organizado, existiendo en el marco internacional muchísimas herramientas para poder llegar, pero que con el avance de la tecnología no hemos quedado rezagados. Entonces, hay muchos tipos penales que lo debe contemplar el nuevo Código Penal Dominicano, que no solamente es el problema de si hay causales de aborto, si hay prescripción o no en los delitos de corrupción, que son temas que están en la discusión. Por ejemplo, la última modificación, cuando no se aprobó el código, que votaron por una mayoría absoluta, diciendo que era una mayoría absoluta, el problema no era las causales del aborto, sino que entre los mismos diputados había gente que decían que el crimen de corrupción debía prescribir a los 10 años, otro a los 12, otro a los 20, y una parte muy minúscula establecía que debía ser imprescriptible. Monchi, vamos a hacer un punto, vamos a hacer una parada aquí para dar paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, pues yo me pongo nervioso cuando llega. ¿Por el café aroma, o por Xiomara? Las dos cosas. Bueno. Café Santo Domingo, sabor que empieza Gracias, en Xiomara. el aroma. Café Santo Domingo. Yo acompaño eso, Monchi, que tú dices, con la irresponsabilidad de los partidos. Porque eso que se presenta en el Congreso, lo vemos en los consejos de regidores. Sí. Aquí se hizo una barbaridad el otro día, que eso da pena y vergüenza. Y los partidos tienen sin línea. Y sin líneas ni siquiera generales de que cada quien haga lo que quiera. Lo que pasa es que una persona honesta, una persona en sí misma no puede hipotecar su pensamiento, su acción en función de pertenecer o no a un partido político. Es decir, hay gente que dice, cuando usted entra a una organización, usted hipotecó su cerebro. O responde a como piensa, y no puede ser así. Cuando usted es diputado, ya usted responde al país. Sí. Es diputado de la República, no es diputado de un partido político, aunque pertenezca a una bancada, aunque es del país. Por eso el partido no puede quitarte la curul como tal, es decir, en esos principios generales de que el puesto lo tiene la persona y que en este sistema de voto preferencial también la gente adquiere un derecho sobre su propia, vamos a decir, permanencia. Entonces, el diputado, por ejemplo, ayer los diputados introdujeron una nueva versión del Código Penal Dominicano. ¿Qué implica esto? Supongamos que sea mejorada. Ahora, la razón por la que no la aprobaron hace menos de un mes es por voto, no por contradicción, según lo que dijeron públicamente. ¿Qué implica si aprueban esa nueva versión? Primero, que va a ir de nuevo al Senado, y que el Senado, que ya aprobó su versión, si le hace modificación, tiene que volver de nuevo a los diputados, porque si le aprueba alguna modificación y la manda al Ejecutivo y el Ejecutivo la promulga, entonces es inconstitucional. Que fue lo que pasó
cuando declararon el Código Inconstitucional. Entonces, aquí hay una discusión de pasatiempo, en la cual están justificando recursos. ¿Para qué está el Congreso? Y esa es, ¿qué ha hecho este Congreso? Que no Ir a tirarse la foto. y prestar los préstamos, legalizar los préstamos que hace el Ejecutivo. Tenemos que ir a la publicidad, Monchi. ¿Qué te parece a ti? Que mire, para mí, yo creo que es la peor acción que se ha hecho. El Senado de la República tiene una ¿cómo se llama? Una comisión de justicia. ¿Qué te parece a ti que el presidente del Senado, Eduardo Estrella, le quite a ese departamento de justicia del Senado y le entregue eso a una comisión que él crea de 5 yeguos, como Ramón Rogelio Genao, el del Ceibo, el de Jimaní, el de San Francisco, que ninguno eran abogados? Esa acción de decir, no, yo no lo entrego a la comisión que conoce, que son abogados, sino que yo hago sin una comisión de 6 yeguos y le entrego eso. Esa acción, ¿qué Mira, te las instituciones tienen que verse como instituciones, como cuerpos. Sí. Que yo pienso que el Senado de la República tiene unos reglamentos y que por encima del interés del presidente deben estar los reglamentos. Y si hay comisiones especializadas o designadas para tales fines, porque a veces no son especializadas, son comisiones que te dicen, este senador en esta comisión, este en esta, y este en esta. Y a veces no se hace en función de los conocimientos que tengan, sino de los intereses que representan. Sí. Una comisión de Hacienda para discutir lo que tiene que ver con proyectos, con presupuestos, con asuntos de economía, con préstamos. Una discusión de justicia para discutir los planteamientos de modificación y de verificación de las leyes existentes, que a veces ni siquiera trabajan, sino que esos formatos de esas leyes se lo hacen equipos técnicos, Sí. que no son ellos mismos y que vienen de ONG o de organismos internacionales, equipos ad hoc que tienen los gobiernos y los congresos. Entonces, muchas veces esos proyectos de leyes no lo leen ni siquiera quien lo propone. Ay, mi madre. Monchi, tenemos que, señores, usted sabe que una comisión para un código penal, de que Antonio Marte, el del Ceibo, es de Elías Piña, Antonio Marte, es de San Francisco Macorís, no se quería. Es una vergüenza, mi querido senador y presidente del Senado, que usted hiciera una acción como esta. Publicidad y volvemos. Monchi Estrella de Gentío, nuestro invitado del día de hoy.
Ramón Monchi Estrella de Gentío está con nosotros en este café de Diario 55. Ya tenemos una agenda establecida, Monchi, con miras a este 2022 que recién inició. Vi recientemente que iban a las calles ustedes a protestar por el tema este de la corrupción. ¿Es así? Sí, nosotros definimos a final de año, en el mes de octubre, dos renglones fundamentales que tienen que ver con la protesta social. Una, hay un impuesto que se le cobra a los combustibles que la Dirección General de Impuestos Internos ha establecido que es el 10% de las recaudaciones del Estado. Sí, de cada 100 pesos que recauda el Estado Dominicano, 10% es por impuestos a los combustibles y no es un producto nacional. Entonces, no puede ser así. Hay que buscar otras fuentes de financiamiento del Estado que no perjudique a toda la población y más a la población más pobre. Porque mientras eso pasa, con la ley de inversión extranjera, se privilegia que las multinacionales que inviertan en el país no estén exoneradas del pago de impuestos a los combustibles. Y nosotros tenemos empresas como la Barrigol, como el Central Romana, como empresas cementeras de este país, como la Falconbri, que por cada galón de combustible a ellos les sale 100 pesos menos que al ciudadano común, que lo compra en la calle, que al motoconcho, que a mí, que pago impuestos religiosamente y que no me subsidian nada. Entonces, nosotros tenemos... Por demás dice la ley que el gas debe costar 25 y vale 140. Lo peor es que el mundo entero, el GLP es un combustible de uso común y que siempre ha sido subsidiado. Es decir, en Estados Unidos te han podido subir el gasol, la gasolina, pero no te suben el GLP. Y en todos los países, porque de eso, claro, hay reglas para el uso de ese combustible en lo que tiene que ver con el transporte. Es decir, aquí no. Aquí nosotros tenemos una ley de hidrocarburos que le da exoneraciones a lo que tiene recursos, dinero. Inclusive la Falconbri tiene su propio oleoducto que va desde el muelle de Jaina hasta Bonao. Sí. Sí. Ellos no tienen que ni siquiera que transportarlo, ellos le entra directo y lo compran ellos en el extranjero, no lo compra el Estado Dominicano. Es decir que el Estado no tiene ni siquiera control de lo que entra. Uno. Y dos, aquí hay un monopolio en el gas natural, que un sector que fue gobierno a través de los Bonetti, y ese grupo creó una empresa y ese solo es el que trae gas natural. Está como se llama Montilla. Entonces, solo ese es un monopolio. Y se trae más combustible de manera privada a través de esa compañía que está en Asua y la otra que está en San Pedro de Macorís, que es lo que trae la refinería. Entonces, hay una mafia generalizada ahí que debe hacerse una investigación y las auditorías para que paguen, porque la corrupción más grande en términos de recursos ha estado por la vía de los combustibles. Nosotros como Gentío hemos estado en la calle a través de los Viernes Rojos. ¿Qué vamos a hacer este mes? Una gran asamblea de organizaciones sociales populares del país, donde esa demanda, que es una demanda sustancial que abarca a la población, no se vea que es la demanda de un grupo, sino que sea una demanda de la sociedad. Entonces nosotros estamos empoderando a la sociedad de que la demanda, la lucha por la rebaja de los combustibles es una demanda de toda la sociedad, no solamente de los choferes, porque cuando se habla de combustible aquí, se piensa siempre en los sectores choferiles. Ellos son los que menos van a luchar por eso. ¿Por qué?
porque también en esa mafia organizada reciben subsidios. Es decir, el Estado Dominicano, para prevenir que no haya brote, lo que le da es a las grandes federaciones de transporte, empresariales de transporte, que son los que manejan el transporte a Malecar, le da 100.000 galones de combustible subsidiado y ellos supuestamente se lo transfieren a sus afiliados a bajo precio, pero eso ha resultado que en vez de ser dirigentes gremiales se han convertido en empresarios. Es decir, es el Estado que lo ha hecho empresario, es el Estado que lo ha puesto como dueño del país y que lo enriquece mientras a ti te sacan el jugo, te exprimen como ciudadano, entonces a una cúpula lo ponen. Cuando decimos eso no es generalizado de todo, porque hay sectores choferiles que la están pasando mal, pero hay otros que tienen garantizado todo esto. Por eso nosotros vemos que senadores inclusive se oponen a que en este país existan soluciones viales que eviten el entaponamiento. Entonces, por un lado... Antonio Marte. Antonio Marte y otros, pero Antonio Marte... ¿A qué Santiago te refieres? Que tiene... ¿A qué Santiago te refieres? Antonio Marte, lo de Santiago también se... Porque el orquestador de teleférico y de cosas, tú sabes quién fue. Sí, pero... Se lo llevó al presidente, mire, esto es lo que hay que hacer. ¿Qué nosotros debemos decir? Nosotros estamos de acuerdo con las soluciones viales, con los teleféricos, con el monorriel, con el metro. Este país, las ciudades, sobre todo las ciudades más grandes, son invivibles si se sigue así. Es decir, por un asunto cultural, por un lado, en el cual la gente quiere andar montado, aunque vaya a una esquina, que quiere andar en su vehículo, aunque tenga que dar, una persona está aquí y va para el monumento, aunque dure tres vueltas en el monumento buscando parqueo, quiere ir montado. Y no es eso que es lo que hay que trabajar, Monchi. Entonces, esa es una parte. Y la otra parte es construir en términos estructural la posibilidad de que esa justificación que la gente tiene de andar montado, que te permita tú hacerlo en un transporte público eficiente, sin tener que trasladarte de una ciudad a otra en un vehículo. Evitamos con ese asunto accidentes de tránsito, consumo de combustible, por un lado, y evitamos también el hecho de estos entaponamientos que hacen perder mucho tiempo. Porque el consumo de combustible, ¿eso conviene y favorece? Bueno, al Estado le conviene el consumo. Es decir, el Estado lo ha fomentado. Por eso, como los mayores ingresos del gobierno son por la vía de los combustibles, y por la vía de los combustibles tiene que haber mucho tránsito, los préstamos en la banca son más blandos para vehículos que para el fomento de la producción. Sí. Entonces, y para tú comprar un apartamento o una casa. Así es. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que cambiar la matriz productiva Monchi, que tiene el gobierno. Entonces, son dos elementos. Por un lado, Gentío va a seguir impulsando la lucha por la rebaja de los combustibles y por las demandas sociales, y por otro lado, nosotros vamos a hacer concentraciones de apoyo a la lucha contra la corrupción. Es decir, la lucha contra la corrupción en este país no es propiedad ni del gobierno, ni de un sector en específico, es propiedad del pueblo dominicano que se lanzó a la calle, sobre todo a través de Marcha Verde, a reclamar una justicia independiente. Nosotros necesitamos presionar al gobierno para que le dé los recursos necesarios a la Procuraduría para que cree fiscales independientes por provincia. Pero eso, fiscales independientes anticorrupción, pero eso no va a ser posible si desde la misma sociedad no se hacen los experticios, la denuncia de los actos de corrupción locales. Sí, porque en los municipios no se sabe. Locales, es decir, es una función política, del movimiento más comprometido, denunciar los hechos de corrupción que hacen los ayuntamientos.
Por ejemplo, denunciar los hechos de corrupción que hacen las instituciones locales dependientes de la nacional, de los funcionarios locales. Es decir, en esa función hay que preparar expedientes. Para eso ayudaría a la Procuraduría a formularlo, porque después que está la denuncia y está el aval de eso, nosotros tenemos la herramienta para exigir. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ayudar a esa Procuraduría? Es denunciando los hechos. Denunciando los hechos no en función de convertirnos en una persona, un grupo de manera estridente, dañando moral, sino con base, con elementos. Entonces, para esto necesitamos un cuerpo investigativo propio dentro del movimiento social y político que dé respuesta a eso, porque si no, se va a quedar en grandes Tú sabes que esa propuesta se le ha hecho a muchas instituciones empresariales. Frank, que compartimos el escenario, sabe que se lo digo, que existe en toda parte del mundo. Por ejemplo, tú vas a Chile y hay un movimiento que se llama ¿Cómo vamos? Esa gente premia, que lo pueden ustedes decir, reconocen a personas por la buena labor. Ahora te aman un expediente. No como lo que vemos aquí, que aquí hay instituciones que son subsidiadas por el mismo elemento. Por ejemplo, con todo el respeto y todo el cariño, Plan Estratégico de Santiago, ¿quién lo financia? El mismo ayuntamiento. Entonces no puede haber ese mecanismo de control de solamente decir, el ayuntamiento es quien le paga, y eso lo convierte a ellos en un elemento de dependencia que les toca aplaudir todo lo que hacen los alcaldes, cuando eso debería ser un órgano contralor, de decirle, lo que hizo está mal. Hablando del ayuntamiento de Santiago, nosotros denunciamos el año pasado que el ayuntamiento que dirige Abel maquilla la ciudad, aparenta bonita, pero que por dentro está totalmente sucia. Por dentro bota pus. Y queremos aprovechar que estamos aquí para decirle a la sociedad dominicana, especialmente a Santiago, que el parque que está ubicado en la avenida Circunvalación con Anselmo Copelo, frente al Club Félix Benjamín Marte, que se hizo en honor a un libertador de América del Sur, a José de San Martín. Eso es una vergüenza. Eso, el abandono que tiene esa plaza, no merece que una persona diga que ese es el parque en homenaje a un libertador de los pueblos de América, a una persona que aportó a la independencia de varios países. Entonces, quisiese que el ayuntamiento y sus autoridades, en vez de andar diciendo que este es el ejemplo, se concentren en resolver esos pequeños problemas. Vuelvo y recalco. Y que tapen un hoyo que hay en la segunda puerta de la entrada del ayuntamiento, el que está al finalizar la plaza, y que todos los días cuando vengo para acá me toca caer. Es una vergüenza. Frente al ayuntamiento un hoyo. ¿Dónde está el bacheo? La cañada de la Muñeca, que cruza los sectores de Pueblo Nuevo hasta el ensanche Román, esa parte, el ensanche Dolores, sí. Esa parte que le decimos la Muñeca, eso hay que pararse ahí y verlo. Lo mismo que la cañada que cruza la Tenería Bermúdez, es decir, ese es el basurero de la ciudad. Y la que viene a contaminar Río Yaque. Sí, sí. Entonces, no podemos decir que la ciudad está limpia cuando esos focos están y se vende, porque la gente mayormente pasa montada, los que tienen vehículos, los que hacen opinión, ellos hacen una gestión para quien ve, quien va, no para la sanidad de la ciudad. Por eso, nosotros tenemos unos ayuntamientos que cada vez que cambia de gestión,
te remodelan la avenida La Carrera. Porque son de los temas recurrentes, tú mencionabas ahorita Licey, pero el Río Yaque también es ¿Sí? otra Entonces, de no han hecho absolutamente nada por el Río Yaqui. Vamos a... y todos los años y todo el Monchi, tiempo viven eso. Monchi, yo en tengo eso. 6 años pidiendo el cumplimiento de la ley que dice que el 4% del presupuesto debe entregársele a salud, género y mujer. Ni hay departamento de la mujer, ni hay departamento de salud, ni hay departamento de No, pero juventud. no hay cultura tampoco. Ni cultura. Es decir, ¿cuál Entonces, ni dime deporte mucho qué han menos. hecho con el Museo Tomás Morel? Eso es lo que han hecho, pintar cosas. Pero, Vamos a ¿y publicidad y volvemos. Sí, ¿qué han hecho tú? Monchi Estrella, ¿se nos quedó algo? Ya Sí. estamos en el final. Mire, este año es un año de grandes desafíos. Sí. El gobierno dominicano ha presentado un presupuesto en el cual un cuarto del presupuesto nacional en base a deudas. Es decir, que es un presupuesto ficticio, porque primero tú no puedes determinar si te lo van a prestar. Claro, los mercados internacionales y los organismos financieros internacionales y los que se dedican a la venta de bonos a alto costo. Eso es deuda soberana, eso se lo quitan de la mano a cualquier país. Lo hacen porque tienen grandes ganancias y atan al país. Y con una deuda, después la renegocian y tienen grandes capitales y a largo plazo. Entonces, esto va a repercutir y nosotros llamamos a una gran reflexión. Aquí, incluyendo el senador de Santiago, se comprometió a que no iba a empujar deuda, no iba a frenar eso. Entonces, Mandato revocatorio. esa es una. Y lo otro, en el marco regional internacional, hay pasos hacia el progresismo. Lo que pasó en Chile, lo que pasó en Honduras, el avance de Colombia Humana
con Petro Viene en ahí. términos de simpatía. En mayo Eh, viene el tablazo sí, para la derecha colombiana. lo que está pasando en Brasil en términos del auge de la simpatía del PT, la reconfirmación de ese bloque Cuba, Venezuela, Nicaragua, que Eso no lo meta ahí, que eso sí, son- pero fundamentalmente e independientemente están ubicados en el progresismo y es como el núcleo duro de... ¿Y cuándo va a de- llegar eso aquí, Monchi? Entonces, una tarea fundamental de Gentío, una tarea fundamental de Gentío es avanzar hacia la conformación de una articulación política y social que permita que esos vientos puedan llegar aquí. Pues Un país demasiado conservador. Apúnteme, Así es. apúnteme, como dice Monchi, muchísimas gracias. Estoy loco por ver eso en República Dominicana, que nosotros podamos debatir las visiones políticas. Esto es la misma porquería de todos los partidos, pero aquí hay un partido de la ultraderecha que dice que es progresista, la Fuerza Nacional Progresista, con los discursos más retrógrados y más atrasados del mundo, porque es que no está eso definido. En Colombia hay un debate de todo el tamaño, que es en lo que se ha centrado el debate Petro y Enrique, por ejemplo, con el tema de la eutanasia, que estaba aprobada, Monchi, y cuando la van a Sí, aplicar, por ejemplo, sacan... si uno ve la discusión de Petro sobre los combustibles fósiles El y, tipo es una y estrella. por qué hay que eliminar el uso de esos combustibles y trabajar para un ecosistema más cercano a la vida de la gente y de los seres vivos, uno dice, bueno, esta es una persona que está pensando a una distancia acelerada Que de viene, lo que, que no hoy. es, que no es un invento, ya el senador fue alcalde y viene de la guerrilla, que tiene un asunto. Pero aquí, no sé si será gentío o lo que sea, pero en algún momento tiene que llegar ese rompimiento. 50 años de crecimiento de este conservadurismo que lo que ha generado es pobreza, exclusión y todas estas cosas negativas que tiene República Dominicana. Monchi, apúnteme ahí en gentío. Nos hace falta en República Dominicana un equilibrio de este tipo. Gracias a Monchi, gracias a ustedes por haber estado en sintonía con nosotros. Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo. Dios mediante, mañana estaremos aquí nueva vez en Diario 55 y esta hora estelar. Mucha gente entiende que se puede tener esos pensamientos y se puede creer en Dios porque nos dicen ateos porque creemos en la justicia social, Monchi. Bueno, Publicidad y volvemos. Dios sobre Hoy todas las nos cosas. vamos, feliz resto del día.